Rusia, RT. 19 de febrero de 2026 liberan de custodia policial al expríncipe británico Andrés. Y en portada, la noticia más importante: Trump: tenemos que llegar a un acuerdo con Irán, de lo contrario sucederán cosas malas. Más noticias: The Times, aliado de Estados Unidos, impide a Trump usar sus bases para atacar Irán. Trump fija plazo límite de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y además detienen al hermano del rey del Reino Unido, el expríncipe Andrés, que ya sabemos que lo han liberado en estos momentos como noticia de último momento. La nevada del siglo sepulta a Moscú. Más noticias dentro del medio. Trump revela el asombro que experimenta al ver a los soldados del ejército chino. Netanyahu: Irán enfrentará una respuesta inimaginable si ataca a Israel. El rey británico Carlos III se pronuncia tras la detención del expríncipe Andrés. Mantén la boca cerrada: la respuesta brusca de un país de la Unión Europea a Berlín sobre las armas nucleares. Más noticias. Trump bromea con el presidente de Paraguay: no me gustan los hombres jóvenes y guapos. El caso Epstein se hunde más en la oscuridad. Indagan posibles entierros en su rancho Playboy. Vídeo: gritos y abucheos a Carlos III en su primera aparición pública tras el arresto de su hermano Andrés. El ex príncipe Andrés podría ser el primer miembro de la realeza británica en ir a prisión. Zelensky dice que no le interesa hablar de mierda histórica con Putin. Rusia ataca un depósito de combustible e infraestructura energética empleada por el ejército de Ucrania, los tres virus que podrían desencadenar una nueva crisis. Así reacciona el Kremlin a los intentos de restringir a los atletas paralímpicos de Rusia. También un país de la Unión Europea avisa que en una docena de horas la evacuación de Irán será imposible. Crisis sin fin. Perú se encamina a una elección presidencial con 36 candidatos. Más noticias. Estas son las mejores playas de Latinoamérica y del Caribe. Una popular cadena china aterriza en México y le pisa el terreno a McDonald's y a Starbucks. Más noticias. Desmembró a su novia y envió mensajes de texto para hacer creer que seguía viva. Vídeo: el instante en que se desata una mortal balacera entre bandas criminales en Brasil. Tiroteo. Vídeo: señal de tránsito atraviesa violentamente la ventana de un bus que iba absolutamente lleno. De igual a igual, la Unión Europea y Estados Unidos se reunieron en Múnich, pero uno fue más igual que el otro. Y fuerte vídeo: gigantesco carro ceremonial se desploma y aplasta a varias personas. Captan a pareja de Terians en Parque de México. Vídeo impactante: un auto es arrollado por dos trenes en cuestión de segundos. Y por último, vídeo: cuando tu compromiso con el deporte es más fuerte que cualquier tormenta de nieve. China, CGTN. Xi Jinping responde con una postal de Año Nuevo chino a amigos en el estado estadounidense de Iowa. Más noticias en destacados de la portada del medio. En directo, programa especial de la fiesta de la primavera 2026, que todavía sigue. Y también Xi Jinping extendió saludos por el Año Nuevo chino para dar la bienvenida al Año del Caballo. También envió un mensaje de felicitación por la celebración de la cumbre de la Unión Africana, la 39 cumbre. Y por último, instó a impulsar la investigación para lograr innovaciones más revolucionarias. Más noticias también en la portada. Concluye la ronda más recientes de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, sin acuerdo sobre las cuestiones claves. Armadas de Irán y Rusia realizan ejercicio militar conjunto en el Golfo de Omán. Beijing da la bienvenida a turistas internacionales con regalos sorpresa y entradas a atracciones. Más noticias: Altai, donde el auge del esquí en China se une a una rica historia. La Cámara Baja confirma a Takaichi como premier después de haber dimitido ella y todo su equipo.
Última hora, Ucrania dice que un ex ministro nombrado en escándalo de corrupción fue arrestado por intentar abandonar el país. Zelensky en Múnich acordamos con los líderes del formato de Berlín paquetes específicos de energía y ayuda militar para Ucrania. La Defensa Civil de Gaza afirma que los ataques israelíes han matado como mínimo 11 personas desde el amanecer del domingo y suma y sigue. Funcionario iraní, los términos de las negociaciones con Estados Unidos incluían los campos del petróleo y también del gas. El ejército estadounidense afirma haber atacado un barco en el Caribe y causado la muerte de 3 personas. China, la tripulación del Shenzhou 21 celebra el Año Nuevo Chino con la cosecha de tomates espaciales y en Iberoamérica, noticia destacada de este medio, José Balcázar asume como presidente interino del Perú. Irán, Hispan TV. Irán y Rusia realizan maniobras navales conjuntas en el mar de Omán. Más noticias dentro del medio. Regresa la SAVAK, la violencia palavista contra opositores en la diáspora. Putin rechaza sanciones de Estados Unidos y resalta la alianza histórica con Cuba. México ofrece mediar entre Cuba y Estados Unidos para aliviar el bloqueo de la isla. Más noticias. Líder norcoreano, nuevo sistema puede reducir el objetivo designado a cenizas. Es oficial de Estados Unidos alerta de sorpresas mortales tras ejercicio Irán-Rusia. Más noticias dentro del medio. Rosatom completará más unidades de la central nuclear de Bushehr en Irán. Y Estados Unidos planea construir una base militar de 5.000 efectivos en Gaza, nada más y nada menos. Ese es el acuerdo de la paz. Informe: 645 neerlandeses participaron en el genocidio israelí de Gaza, nazis. Turquía, TRT. 5 claves del discurso de Donald Trump ante la Junta de la Paz. Junta de la Paz, que es para poner una base militar y repartirse el negocio de la reconstrucción y otros negocios peores. Estados Unidos sube el tono con Irán tras diálogo, mientras Teherán reitera su derecho al programa nuclear. No hay felicidad este año. Familias desplazadas en Gaza reciben Ramadán entre hambrunas y también ataque. Cómo armas israelíes están aniquilando a palestinos y por qué esto constituye un crimen de guerra. Lanzará Israel otro ataque militar a gran escala sobre Gaza, un camino a través del tiempo, porque la vía licia de Turquía es un viaje de autodescubrimiento. Turquía mantiene su compromiso con la seguridad y reconstrucción de Gaza, asegura el ministro Fidan. Y opinión: Trump mantiene abierta la puerta al diálogo con Irán y Netanyahu no logra de momento cerrarla. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria saluda fin de las sanciones canadienses contra el país. Inauguran 8 nuevos departamentos en un hospital sirio. Más noticias en todo el medio. Más de 261.000 estudiantes retornan a las aulas en zonas liberadas de Deir ez-Zor. Y niño sirio rescatado de un pozo se encuentra ya en un buen estado de salud, afortunadamente. Rescatan a Raqqa, niño que cayó en pozo de 30 metros. El Líbano, con Almanar. El Consejo de la Paz se reúne por primera vez en Washington. Más noticias: Hezbollah lanzó el programa de distribución de alimentos Iman Zain al-Abidim en Nabayez. 100.300 raciones de alimentos en su primer lote. Político: Washington presiona a la OTAN para poner fin a su misión en Irak. Y hay más noticias, estas son las destacadas de portada, pero en la portada también nos encontramos con que jamás subraya la necesidad de poner fin a la agresión y levantar el asedio como condición para cualquier proceso político en Gaza. Asimismo, tenemos eh, a la apropiación de tierras de Cisjordania por parte de Israel, que se consolidará la anexión, y advierte la relatora de la ONU albanese que ese es el tema. Ex embajador de Estados Unidos, Trump debilitó la influencia de Washington y dejó el campo abierto a Putin y a Xi Jinping. Más noticias: el periodista Tucker Carlson dice que fue detenido en territorios ocupados después de una entrevista con el embajador de Estados Unidos. Putin: las sanciones contra La Habana son inaceptables y nuestra relación evoluciona positivamente. Ataques aéreos y bombardeo de artillería sionista golpea a Gaza en medio de advertencias a la ONU sobre la catástrofe humanitaria. Nuevos ataques aéreos israelíes atacan varias zonas del sur del Líbano. Venezuela, Telesur. Cuba ratifica defensa de su soberanía ante bloqueo energético de Estados Unidos. Pezeshkian: Irán no se doblega ante presiones externas de Estados Unidos. Kremlin advierte sobre amenazas contra Irán y mayor despliegue de Estados Unidos en Oriente Medio desde el 2000
Tres, más noticias. El costo económico del genocidio en Gaza, cifras que acompañan la devastación. También paro general en Argentina contra la reforma laboral registra alto acatamiento. Erdogan reafirma política de Turquía hacia África y en imágenes vemos cómo huelga general nacional contra la reforma laboral paraliza en estos momentos a Argentina. El medio de la isla, Cuba debate. Putin calificó de inaceptables las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba. El silencio era la clave del círculo más cercano de Jeffrey Epstein y El siglo de Fidel, capítulo 4, con Katiuska Blanco como la noticia más destacada de la portada de hoy. Nicaragua, el 19. Entre recuerdos y gratitud, honras fúnebres al compañero Luis Varese. Mensaje de condolencia por el tránsito a otro plano de vida del compañero Luis Varese. Condolencias a la familia del compañero Gigi Varese y amplio programa de conmemoración al general Sandino el 21 de febrero. Radio Argelia Internacional. El Corán de Toledo, estructura, traducción y comentario, testimonio del expreso político y estudiante saharaui, el Kantawi El Bar, y el Corán de Toledo como joya y testimonio excepcional del Islam en España, el diccionario español Hassaniyya Saharaui, un archivo de memoria viva. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Investigación denuncia la difusión de narrativa marroquí en grandes medios europeos y alerta de silenciamiento del Sáhara Occidental. También, instituto cercano a la órbita de Trump señala el uso de la inmigración como un instrumento de guerra híbrida para debilitar a OTAN, señalando específicamente a Marruecos. Más noticias. Argelia hace historia, entra en funcionamiento el espectacular tren del desierto que conectará la mina de Gara de Jebilet con el norte del país. Marruecos desata nueva tensión, mientras que Argelia reafirma su soberanía frente a las provocaciones de Rabat. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 19 de febrero de 2026, hoy al análisis el medio más visto por los palestinos y los libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada de forma alternativa e indistinta israelí Daesh Al-Qaeda, Al-Mayadén. Vamos con la noticia principal en Al-Mayadén, que es ONU una alerta de riesgo de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania. Nada ha variado. Lo que ha variado es que has dejado de hablar sobre Palestina, porque eso del acuerdo de paz es mentira, como el Consejo de Paz o como el no sé qué de paz. Son palabras rimbombantes que son mentira. Lo que quiere Estados Unidos, y ya lo ha dicho, ya está dando la carita, es que coger Palestina, hacer una limpieza étnica, poner una parte de resort y otra parte de un epicentro militar contra Irán para defender a Israel de Irán, porque si no, Irán borra del planeta Tierra la célula terrorista anglo intentando desestabilizar la región que se llama Israel. Porque acuérdate que del reino de Judá judío, el reino de Israel no es judío. Entonces, y el reino de Israel es algo legendario, que no se sabe ni que existió nada más que por retazos. Entonces, por favor, en estos tiempos que corren, que no te, con una mala interpretación de todo esto, que los anglosajones no te utilicen y utilicen la religión, la sociología, la psicología y la antropología militar para intentar invadir el mundo entero y sobrevivir su imperio al hecatombe autoinfligido del capitalismo. Porque eso es todo lo que pasa. Entonces tú tienes que hacer activismo en las calles, activismo en redes, huelga general indefinida para tumbar a los gobiernos intervenidos que no están trabajando en nuestros intereses generales, y un boicot enorme, que el boicot es lo que más duele a todo lo producto que huela a sionazismo, a anglicanismo en esa jugada. ¿Vale? Y ya está. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y está en nuestra mano ayudar al hermano. Ya está bien cuánto tiempo llevan de sufrimiento. A por ello. Por otro lado, el tiempo constructivo es el tiempo de Xi Jinping, son los tiempos de sí. Esto es lo que hay. Por favor, Reino Unido y Estados Unidos firmen la paz y admitan su derrota y dejen que la ciudadanía se desarrolle
también dentro del país en paz y fuera. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.